por recordarme. Ujú. Entonces, como veníamos también como haciendo este recorderis, hablábamos la clase pasada que hay como dos grandes como subgrupos dentro de esa vigilancia epidemiológica y que eso se vuelve como en un círculo para complementar la información. Entonces decíamos, hay una forma como de obtener como la información de cómo se está comportando las diferentes enfermedades y es ir a los lugares a analizar a los animales, ir y mirar como en los laboratorios cuáles fueron los positivos y cuáles fueron los negativos, ir a buscar como toda esa información. Y esa vigilancia, que es la que conocemos como vigilancia activa, la hace mucho también, digamos que los operarios o los funcionarios de campo del Instituto Colombiano Agropecuario para nuestro caso. Por ejemplo, cuando estas personas que están capacitadas para hacer las vacunaciones de aftosa, por decir algo, ellos, aparte de hacer las vacunaciones, tienen otros deberes, que es vigilar, anotar, llevar la información si estos animales presentan alguna signología, aunque no sea de aftosa, sino de otra enfermedad de reporte obligatorio también, ¿cierto? Entonces, miren que van y buscan la información. Entonces, cuando nos desplazamos para conseguir esta información, decimos que estamos haciendo vigilancia activa. Y hay otro que es como el complemento, que es la vigilancia pasiva. Y la vigilancia pasiva es cuando se obtiene la información sin necesidad de ir. Es decir, hay siempre funcionarios que van a estar haciendo vigilancia activa y son los que recolectan esa información y esa información a quién se la traslada. Digamos que a los funcionarios que se quedan en las ciudades, que se quedan en las capitales y estos funcionarios o estas personas se encargan de una parte más como analítica de los datos, no tanto de ir a conseguirlos, sino más como de analizarlos, de generar como los reportes. Entonces, a esta vigilancia pasiva es cuando es, dame un segundito, que es el compañero Carlos Mesa, que me está escribiendo que está sin internet, entonces ahorita le respondo perfecto, pero ya me queda claro que no tiene internet, él ha tenido algunas dificultades, listo. Entonces en la vigilancia pasiva, los funcionarios, digamos que se quedan como en las grandes ciudades, que no van a buscar a los animales, a buscar esa tecnología y demás, cuando les llegan los reportes, ellos generan una serie de estadística, una estadística muy descriptiva, donde resumen mucho la información. Y es lo que finalmente esa estadística resumida, lo que finalmente se va a ir a la publicación, a esos canales de difusión. Entonces, miren que siempre vamos a tener vigilancia activa, vigilancia pasiva. No es posible solamente generar una vigilancia activa porque necesitamos también de quienes analicen, quienes interpreten esa información. Y no es posible hacer solamente una vigilancia pasiva porque necesitamos quienes consigan esa información. Entonces, siempre vamos a tener como estos dos complementos. Se llama pasiva porque digamos que no vamos a campo y no estamos como a las carreras y nada, sino que en los escritorios hacemos nuestro trabajo, y activa porque sí vamos, digamos, a los lugares donde está como la acción. Entonces, es importante que siempre tengamos presente que en vigilancia epidemiológica hacemos las dos, siempre. Y que ninguna es más importante que la otra. Sin la activa, la pasiva no puede generar como los informes y demás, y sin la pasiva, la activa consigue la información, pero también esa información queda desagregada y no es capaz de visualizar en el tiempo cómo ha sido el comportamiento. Entonces, las dos son igualmente importantes. ¿Cuándo o en qué momentos hacemos vigilancia epidemiológica? Entonces, digamos que hay como cinco como características o cinco situaciones que nos dicen, ojo que hay que monitorear, ojo que hay que supervisar qué es lo que está pasando con estas patologías. Cuando una enfermedad es prioritaria, ya vamos a ver cuáles son las enfermedades prioritarias para nuestro país. Cuando una enfermedad está excediendo la frecuencia usual, no, la frecuencia usual,
¿cierto? Yo se los corrijo ahorita que lo envíe. Y digamos que eso cuando excede la frecuencia usual es como un poquito contradictorio. ¿Por qué? Porque hacemos vigilancia para ver si están incrementando esa presentación. Entonces nos dicen, ojo que también se hace cuando excede la frecuencia habitual o la frecuencia endémica que hemos manejado. Es como una retroalimentación y cuando empezamos a notar que hay un incremento, potencializamos la vigilancia en esas enfermedades. Entonces, aunque suene como contradictorio, es simplemente que cuando en la vigilancia normal de las enfermedades a las cuales se las hacemos, empezamos a ver como un incremento, ahí prendemos las alertas y decimos, ojo, todos los ojos que acá se nos están excediendo, vamos a reclutar los esfuerzos, a repriorizar, por llamarlo de alguna manera, esta patología. El tercer como punto clave, cuando la enfermedad se presenta de una manera más grave. Cuando, por ejemplo, por alguna circunstancia del medio ambiente, del agente patógeno, de los hospederos, esa enfermedad que antes no, una enfermedad que antes no generaba alta mortalidad, se está empezando a generar mayor mortalidad. Cuando antes esa enfermedad que solamente duraba 5 días con una diarrea leve, está durando 10 días con una diarrea que los está generando un estado de deshidratación tan grave que muchos se me están muriendo o que se me está dificultando la recuperación, ¿cierto? Entonces, cuando pasa algo, bien sea por el ambiente o porque mutó el microorganismo y se adaptó mejor a las condiciones de vida o porque los hospedadores se están volviendo más susceptibles, ¿cierto? Por cualquier cambio y esta enfermedad se está como agudizando o poniendo más limitaciones o más dificultades en su presentación, nos está generando más problemáticas. Ahí también decimos, cuidado, que hay que seguir monitoreando esta enfermedad más detenidamente. Este también ya lo habíamos comentado en la clase pasada y que hacíamos, digamos, el símil. Hacemos vigilancia, monitoreo de enfermedades endémicas, pero también hacemos monitoreo de enfermedades exóticas o monitoreo de enfermedades que nosotros no tenemos presentes para poder detectar el primer caso, poder, digamos, y evitar que nos entren esas enfermedades. Entonces, cuando todas estas enfermedades nuevas o enfermedades exóticas, enfermedades emergentes, enfermedades que no tenemos, siempre estamos como monitoreando, tomando muestras de manera aleatoria para poder determinar si en alguna de esas muestras llega a haber algún positivo y poder tomar todas las medidas como de control. Y esto del área geográfica cubierta es que la vigilancia epidemiológica varía. ¿Cómo así que varía? No son, lo hablábamos la clase pasada, nosotros no le hacemos, por ejemplo, vigilancia o no le hacemos seguimiento o monitoreo de manera rutinaria, por ejemplo, a la enfermedad de una enfermedad que aquí no tengamos. Bueno, lo que pasa es que esa sí le hacemos monitoreo porque es exótica y se nos puede, pero voy a poner porque se me, lengua azul, gracias. Nosotros no le hacemos rutinariamente monitoreo a la lengua azul, mientras que a la lengua azul en el continente europeo es una de las enfermedades que sí le hacen monitoreo constante, porque allá sí la tienen. Entonces, dependiendo del área geográfica en la cual estemos ubicados, va a variar también esos sistemas de vigilancia epidemiológica y van a variar también las enfermedades que nosotros prioricemos. Entonces, eso es lo que hace relación con eso del área geográfica cubierta. ¿Qué pasa? Y esto acá es importante mirar como esos tres loguitos. Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, y nuestro Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.
los dos, vigilancia epidemiológica, bien sea en la salud humana, OMS, o en la salud animal, OIE. Pero, como sabemos, hay muchas enfermedades que nosotros compartimos con nuestros animales, que son las enfermedades zoonóticas. Y también tenemos las enfermedades transmitidas por los alimentos que las podemos adquirir consumiendo productos, pues no solamente productos de origen animal, también vegetal, pero digamos que para nuestro caso nos interesan los que podemos adquirir por consumir productos de origen animal. Entonces, estas instituciones son las que a nivel internacional dan como las grandes directrices de decir cuáles son como esas enfermedades prioritarias para la población humana, para la población animal, para hacerle seguimiento. Ya cada país dice, listo, estas son las enfermedades que ellos sugieren son importantes tener presente para uno estar checando, para uno estar monitoreando. Ahora, en nuestro país, en nuestro contexto, ¿cuáles son las importantes? Y entonces ya a nivel de Colombia, el Ministerio de Agricultura y digamos muy encargado es el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, es quien dice, listo, de acuerdo a la OIE, están estas enfermedades. ¿Y esas enfermedades dónde las podemos encontrar? Esas enfermedades las podemos encontrar en la página de la OIE, www.oie.int, que creo que quiere decir internacional, no estoy muy segura, ¿cierto? Pero si uno pone OIE, le sale a uno la página, y ahí la OIE tiene dos hermosos libros, o bueno, tiene tres hermosos libros que son literalmente unos mamotretos gigantes y que cada año, cada 2 años los van actualizando. ¿Cuáles son esos libros guías? Los códigos sanitarios. Código sanitario de los animales terrestres y código sanitario de los animales acuáticos. Y el otro libro es de las técnicas de laboratorio. ¿Cuáles son las técnicas de laboratorio recomendadas? Entonces, en esos códigos sanitarios, ¿qué nos dicen? Hay muchos capítulos donde nos empiezan a hablar como de la importancia de la epidemiología, hay otros capítulos que nos hablan de la importancia de las enfermedades en la salud pública, pero luego empiezan a listar todas las enfermedades y de cada enfermedad nos dan, o de cada enfermedad, digamos, que ellos priorizan, nos dicen, digamos, el agente etiológico, la epidemiología, cómo se debe diagnosticar, cuáles son las medidas de control, por lo menos las básicas, cómo se da el tratamiento también por lo menos básico, ¿cierto? Porque es algo muy general, digamos que a uno le sirve como para una información ahí, digamos, de manera rápida, ¿cierto? Pero no es algo tampoco como muy profundo. Si uno quiere profundizar en las patologías, pues le toca buscar otra literatura. Pero ahí pues por lo menos se encuentra lo general. ¿De cuáles? De las que se consideran son las más importantes para atender en la población de los animales. ¿Qué pasa? El ICA, de todo ese listado, que es un listado grande, pues selecciona las que en nuestro territorio nacional son las más representativas, son las más comunes, son las que mayor dificultad nos da para con nuestros animales, son las que más pérdidas dan a nuestros productores. Entonces el ICA, basado también como en ese listado y en el conocimiento de nuestro territorio, determina cuáles van a ser como las prioritarias. Entonces eso es como en relación con la enfermedad prioritaria. Cuando en relación con lo que decíamos de el cambio o el incremento de la frecuencia. Recordar como estos dos términos. En zootia, en el caso de estarnos refiriendo a las enfermedades, digamos, de los animales y que yo les decía, yo se los menciono, aunque cada vez van a ver menos esa palabra, cada vez es menos utilizada, sin embargo, pues la tenemos que tener como ahí clara, que es lo mismo que una endemia, solamente que cuando hablamos de endemia, hacemos relación a enfermedades en la población humana y en zootia hacemos relación a enfermedades en la población animal. Deme un segundito, yo miro aquí en el chat que alguien está escribiendo o alguien es... Ah, no, nadie escribió.
Listo. Aquí. Y eso te hace relación a que esa enfermedad se maneja, digamos, en niveles fluctuantes, pero mantenidos en el tiempo, no se incrementan mucho, pero tampoco los logramos evadir, pero en enfermedades animales. Y cuando esas, por ejemplo, en zootias se nos convierten en una epizootia, que sería una epidemia en los animales, o cuando llega el caso que, digamos, hace algunos años no se ha presentado una panzootia, que sería lo que estamos viviendo hoy en día, una pandemia, solamente que en animales. ¿Por qué les digo que hace algunos años no se presenta? Porque miren que esto del COVID, si bien pues digamos que dentro de las teorías y se siguen manejando pues muchas hipótesis, pero lo más como acertado, por lo menos en mi percepción, es a ese brinco que dio desde la inadecuada manipulación y todas como las fallas de bioseguridad de un animal hacia el ser humano. Miren que en los animales no se ha generado, digamos, esta enfermedad. Se ha desarrollado, se adaptó, fuimos el hospedero genial para que este virus migrara por todo el mundo. Pero hay algunas enfermedades que sí han ocurrido y que digamos que voy a ser un poquito exagerada porque fueron epidemias, digamos, no llegaron a afectar a todo el mundo, pero en la población humana, como la gripe porcina, la influenza aviar, pues se consideraron epizootias, no llegaron al grado de panzootias. Realmente en este momento no recuerdo cómo alguna enfermedad en la historia reciente que se haya considerado como una panzootia. Entonces, como los ejemplos más clásicos y más recientes también son recordar la influenza porcina y la influenza aviar que se vinieron desarrollando por allá en el 2008, 2009, que afectaron pues a varios animales en varios países, pero digamos que no cubrieron como todo el territorio como en esta ocasión. Entonces, miren que cuando hacemos o cuando se habla de que estas enfermedades surgen brotes y que se nos pueden volver en pequeñas epizootias a nivel local o a nivel departamental o a nivel nacional, o pasar estas epizootias a un nivel regional, América Latina o todo el continente americano o el continente europeo, o llegar a la dimensión de afectar a todo el mundo. Cuando esas enfermedades empiezan como a exceder la presentación, también es, ojo, que hay que incrementar el monitoreo. Este se los coloco, por ejemplo, o es el ejemplo habitual, que cuando la enfermedad presenta como los casos más graves o una sintomatología más grave. Y acá, por ejemplo, me gusta mucho el caso de la influenza aviar. Miren que, por ejemplo, la influenza aviar, nosotros teóricamente somos libres de cuál influenza aviar. La influenza aviar altamente patógena, porque hay influenza aviar de baja patogenicidad. Cuando de la influenza aviar de baja patogenicidad, hay muchas vacunas y realmente se llama de baja patogenicidad porque pues los signos clínicos que manifiestan las aves pues son un poquito de secreción nasal, un poquito pues de conjuntivitis como por la inflamación, pero al cabo de 5 o 7 días el ave ya está recuperada y no genera mayor mortalidad y es de alta morbilidad, pero no genera mayores pérdidas económicas, baja patogenicidad. Sin embargo, cuando estos signos, que es lo que pasa con la de alta patogenicidad, ya no solamente es la secreción nasal, sino que la producción de posturas se medio disminuye más del 60%, la mortalidad de las aves, que no se me moría ninguna pues por ese moquito que botaban en esos 5 o 7 días, sino que ya se me está muriendo también más del 50-60% de mis aves de postura, en caso de que me estén afectando las aves de postura. Ese incremento de la signología, ese incremento del daño que me puede generar, es lo que uno dice, ojo, que esta enfermedad la tenemos que checar y la tenemos que checar con mucho cuidado. Entonces, aquí para que digamos que es el ejemplo clásico que aplica como para dos condiciones.
Como enfermedad exótica, porque nosotros teóricamente no tenemos influenza aviar de alta patogenicidad, nosotros teóricamente somos libres de esa patología, y como enfermedad cuando se presenta de manera más grave. ¿Por qué? Porque a la influenza de baja patogenicidad no le hacemos ningún seguimiento realmente, no lo estamos monitoreando, por lo menos desde el ámbito oficial, ¿cierto? Pues cada uno en su predio, en su finca, lo puede hacer, pero desde el ámbito, digamos, nacional u oficial, no se le hace como seguimiento a la influenza de baja patogenicidad. ¿Qué es importante acá en relación, digamos, con estos cuadritos azul y verde que están ahí en enfermedad que se presenta de manera más grave? La importancia, digamos, de los registros. Y acá se los enfoco sobre todo a otra vez esa vigilancia, no puede que no a nivel nacional, pero sí la vigilancia a nivel de clínica o a nivel de predio pecuario. Los registros son fundamentales y esos registros, miren que esos registros nos van a servir para hacer la vigilancia pasiva, el análisis de esa información va a ser fundamental porque con esos registros es como vamos a poder identificar más fácilmente si esas enfermedades se me están como agudizando. El moquito que tenía las gallinas, que era un moquito sin importancia, ya no es un moquito ahí como que no valga la pena, sino que ya es un moco que les cubre toda la nariz, ya los ojos los tiene totalmente hinchados, apagados y demás, ¿cierto? Entonces, miren que si uno empieza como a notar, si uno lleva todo ese registro, no es que esto, un moquito la semana pasada se me presentó, ya esta semana están todas con moquitos, si uno anota la fecha en que empezó a visualizar esos signos, si uno empieza a notar cuándo se empezaron como a complejizar esos signos, si uno empieza a notar o a registrar toda esa información, es mucho más fácil poder hacerle seguimiento y poder generar las actividades de control para esas patologías. Entonces, eso de los registros es fundamental y que como médicos veterinarios, tanto en animales de compañía como en animales pecuarios, y yo ahí sí, la verdad, porque desconozco cómo se hace el manejo y por ejemplo, sí me gustaría como mucho aprender cómo se hace ese manejo con fauna silvestre, porque la verdad desconozco cómo se llevan, por ejemplo, los registros en fauna silvestre. No tengo ahí como mayor conocimiento, por ejemplo, pues me imagino que en los zoológicos o en los centros de rehabilitación, pues de cada animal manejan su historia clínica y ella en los registros, pero por ejemplo en la fauna silvestre no sé las corporaciones o los médicos veterinarios que se dedican a estas áreas cómo realmente hacen como toda esta captura de la información. Ahí me tocaría hablar un poco con el profe Santiago, que tiene bastante experiencia en esta área. Entonces, importantísimo lo de los registros. Lo de una enfermedad nueva o emergente, exótica o endémica, recordar lo que veíamos la clase pasada. Si es exótica o si es emergente, la finalidad o el objetivo es poder detectar cualquier sospechoso. ¿Para qué? Para evitar que eso se presente en el país. Si es una enfermedad endémica, el objetivo es poder determinar si se empiezan a presentar incrementos en esa enfermedad más de lo que se venía como presentando, más de lo usual. Entonces, tener en cuenta que los objetivos para una exótica o una emergente son diferentes que el objetivo para una endémica. Y lo del área geográfica determinada, también yo ahí les coloco lo de local, nacional, internacional, mundial, haciendo relación otra vez a lo que veíamos acá de la OMS, OIE y el ICA, y recordar que pueden cambiar las enfermedades de acuerdo a la zona en la cual estemos. Yo me voy a pasar aquí, denme un segundito, ya me voy a volver a esas dos diapositivas. Esta resolución no ha sido modificada desde el 2015 y esta resolución, que es la 3714, es la resolución o la que por ley nos dice cuáles son como todas las enfermedades que se vigilan, que se les hace monitoreo
aunque no se les haga control. Entonces, por ejemplo, miren que cuando hacían sus presentaciones allá al comienzo del curso, habían enfermedades o las que encontrábamos en la página del ICA, a esas enfermedades se les hacía monitoreo y también se les hacía control, ¿cierto? Entonces ahí podíamos visualizar que son como las 11 o 12, no recuerdo en este momento el número exacto de las enfermedades, que son las que el ICA dice, vamos a monitorear y estamos ejecutando programas o actividades o estrategias para disminuir su presentación. Sin embargo, hay muchas más enfermedades a las cuales, digamos, el ICA también les hace seguimiento. Entonces, por ejemplo, enfermedades, infecciones o infestaciones en caso de que se traten de parásitos comunes como a varias especies. Miren que acá pues ahí está la famosa brucelosis, está la estomatitis vesicular, está la fiebre aftosa, está el virus de la peste bovina que teóricamente desde el 2011, y ojo con esto, que esto no se nos puede olvidar, teóricamente, no solamente Colombia, teóricamente el mundo no tiene peste bovina desde el 2011, teóricamente quedó erradicada y es algo de lo cual nos tenemos que sentir pues absolutamente orgullosos, y la OIE pues en su momento sacó un montón de propaganda pues para anunciar este hito en la historia. Entonces se tiene ahí por si vuelve a surgir, pero recordar que la peste bovina pues ha sido un hito y desde el 2011 en el mundo teóricamente la tenemos erradicada. El virus de la rabia, la infección por triquinela, por este parásito, el que yo les mencionaba ahorita de la lengua azul. Entonces miren que son muchas enfermedades que no solamente nos pueden afectar a los bovinos, sino que también nos pueden afectar a los caprinos o a los suidos o a los équidos, que nos pueden afectar varias especies. Hay otras que son como más específicas y entonces no las tiene discriminadas cuáles son como las enfermedades que tenemos que estar checando de acuerdo a la especie en la que se esté trabajando. Entonces, por ejemplo, nos dice, en los cerditos, no solamente, digamos, está la peste porcina clásica, que es la que le hacemos también control, sino que están también todas estas dentro, digamos, de las más comunes también, aunque no se hagan actividades de control, pero la parasitaria como cisticercosis, que puede también ser una zoonosis. La peste porcina africana sería una exótica, nosotros no la tenemos, pero tiene mucha similitud con la peste porcina clásica, entonces siempre estamos atentos, sobre todo en importación de subproductos de no solamente el continente africano, sino que la peste porcina africana que surgió en África también es un problema en algunos países europeos. Entonces, eso como hay tenerlo presente. En los bovinos están también muchos hemoparásitos, no sé si pues si asistieron, aunque sea de manera virtual, a la conferencia de ayer, que me pareció que la doctora, se me fue el nombre, Catalina creo que se llamaba, me pareció muy chévere, como todo el recorderis que hizo como de los hemoparásitos principales en los bovinos. Entonces miren que acá está también los que ella mencionó, la anaplasma, la babesia, el tripanosoma y otras demás enfermedades. Entonces, miren que a estas enfermedades de las abejas, de las aves, todas estas enfermedades son a las que el ICA en la parte animal les hace o hacemos a nivel nacional seguimiento, aunque no a todas esas enfermedades se les hacen actividades de control desde la parte gubernamental. Ya cada uno en la finca, pues si la tiene y demás, le puede hacer actividades o estrategias de control, pero desde el ámbito gubernamental, digamos, todavía por falta de presupuesto, por falta de personal, por todas las limitaciones que tenemos, pues no es posible atenderlas a todas. ¿Qué pasa con esta diapositiva? Miren que acá dice el reporte, Departamento de Salud, una retroalimentación, y aquí aparece en la mitad, en ese diagrama, como los proveedores de los servicios públicos en salud, los clínicos, los laboratorios y los hospitales. Y aquí dice vigilancia en salud pública e investigación. ¿Qué pasa? Miren que las dos flechitas vuelven y me conforman como un círculo. Y eso es lo que nosotros con vigilancia epidemiológica pretendemos.
que eso se convierta en un círculo en el cual, digamos, no tiene un fin, tiene un inicio, entre comillas. ¿Y cuál es el inicio, entre comillas? Pues saber cuáles son las enfermedades como más importantes y poder generar, entonces buscar si hay casos, reportar si hay casos, mirar qué pasa con esos casos, hacer esa retroalimentación, los casos van en aumento, los casos van en descenso, continúan de una forma endémica, es decir, no han aumentado, pero tampoco los hemos eliminado, reportárselo a los clínicos, reportárselo a los hospitales, reportárselo, digamos que ahí falta alguien también importante, porque es una gráfica que tomé de un libro, pero para nuestro caso, ahí también faltaría reportárselo a los productores, reportárselo a los propietarios, ¿cierto? Entonces, miren que esas dos flechitas es la vigilancia epidemiológica, convertir el ciclo o culminar el ciclo, reportar, analizar, hacer retroalimentación, hacer las actividades de control, mirar si sí funcionaron, no funcionaron, volver a modificar, volver a monitorear, y por eso digamos que no va a tener un fin, no es algo que uno diga hasta aquí llegue y ya quede libre, entonces es algo que en el tiempo va a seguir. Denme un segundito, niños, perdón. Gracias. ¿Qué pasa con esto aquí? En esta diapositiva tenemos el loguito otra vez del Instituto Colombiano Agropecuario, pero tenemos también como el logo de otras dos instituciones. El Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, INVIMA, y el Instituto Nacional de Salud. Resulta que nosotros, como médicos veterinarios, también tenemos relación con estos dos institutos. INVIMA, ¿por qué tenemos relación con el INVIMA? Porque nosotros finalmente producimos alimentos de origen animal, y esos alimentos de origen animal pueden generar consecuencias adversas en la salud de la población humana. Entonces, al INVIMA, cuando hay animales que tienen alguna enfermedad que puede ser transmitida por los alimentos y que nos pueden afectar a nosotros, pues ahí se tiene que manejar una conversación y una comunicación fluida para poder reportarlo, para poder tomar las medidas de control necesarias, para poder evitar que esos alimentos lleguen hasta nosotros y evitar que nosotros los consumamos. ¿Y qué pasa con el Instituto Nacional de Salud, que este año ha sido supremamente famoso? Yo el año pasado hablaba del Instituto Nacional de Salud y nadie lo conocía. Este año ya digamos que gracias al COVID-19 todo el mundo sabe qué es el Instituto Nacional de Salud, que este instituto es quien, digamos, direcciona en el territorio colombiano cuáles son las enfermedades prioritarias en la salud humana. ¿Y por qué entonces nosotros como veterinarios, si nos encargamos de la salud de los animales, tenemos que ver ahí? Porque infortunadamente hay algunas enfermedades que afectan a la población humana que tienen su origen en nuestros animales. ¿Por qué es esto? Miren que aquí en este dibujito, que es literalmente copiado y pegado así de la página del CIVIGILA, el CIVIGILA es nuestro sistema de vigilancia epidemiológica en Colombia. Y en el CIVIGILA, todas las enfermedades que el Ministerio de Salud ha determinado son prioritarias para el ser humano, ahí es donde finalmente todos los municipios, todos los departamentos van a reportar esa información. Ahí es donde se mantienen o se genera, digamos, todas las novedades, y ahí es donde vamos a poder encontrar los datos de cuáles son las enfermedades que en población humana son endémicas, en cuáles se presentan brotes, cuáles están en picos epidémicos, cuáles están controladas.
Ahí, en esa página del Civigila es donde, por ejemplo, podemos encontrar información que para uno también es relevante, porque si afecta a la salud de los humanos, también eso nos puede llevar a afectación de la salud de nuestros animales, porque hay enfermedades zoonóticas que nosotros le podemos transmitir a los animales, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ahí podemos, por ejemplo, podemos, o es donde nosotros miramos cómo está el dengue, cómo está la malaria, cómo está la fiebre amarilla, cómo está la leishmaniasis, que es una de las enfermedades más olvidadas, pero que en nuestro territorio nacional tenemos, cómo está la rabia humana, cómo está la leptospirosis humana, cómo está la brucelosis, ¿cierto? Entonces, acá son las enfermedades, miren que por ejemplo rabia es una enfermedad zoonótica, brucelosis es una enfermedad zoonótica, leptospirosis es una enfermedad zoonótica y aunque por el momento son, si la memoria no me falla, bueno, leishmaniasis también es zoonótica y si la memoria no me falla son esas cuatro, digamos, zoonóticas de importancia que se les hace seguimiento. En esta página es donde podemos encontrar. ¿Qué más podemos encontrar acá? Por ejemplo, seguridad alimentaria. Ahí es donde, por ejemplo, se reportan las intoxicaciones y famosas, y aunque no queramos, intoxicaciones por consumir pollo, pescado, son como las más frecuentes. Generalmente son intoxicaciones por salmonela, ¿cierto? Ahí es donde podemos encontrar reflejado esos eventos adversos que finalmente sí son en la población humana, pero que tienen infortunadamente sus inicios en la población animal. Entonces, por eso les coloco como aquí para siempre tener muy en cuenta el ICA o todo el sistema de vigilancia epidemiológica no solamente se va a centrar en la población animal, hay enfermedades que se tienen que centrar y que se tiene que hacer un monitoreo y un análisis de la información, no solo en la población animal, sino que se tiene que abarcar también a la población humana. Y cuando abarcamos también a la población humana, pues entran otras instancias jurídicas y por eso tenemos que tener ahí la relación con el INVIMA y la relación con el Instituto Nacional de Salud. Entonces, para que eso lo tengamos presente. Aquí, en esta imagen, coloqué las enfermedades, acá en influenza aviar altamente patógena. Coloqué las enfermedades, digamos que se le hace vigilancia y control, ¿cierto? Son las enfermedades que están en la página del ICA, a las que se les hace vigilancia y control. Entonces, que la fiebre aftosa, que la tuberculosis, que el Newcastle, que la rabia, que la encefalitis equina, peste porcina clásica. Me hace falta, hay una que la estomatitis, ¿cierto? Entonces ahí están como las enfermedades. Pero miren que yo ahí abajito les coloco, digamos, como un diagrama. Y ese diagrama es como el flujo de la información. ¿Y por qué es importante el flujo de la información o el flujo de notificación? Es los paso a paso que hacemos para poder notificar y para poder generar ese monitoreo y generar esa vigilancia epidemiológica para poder tomar las estrategias de control. Entonces, miren que hay, digamos, unas flechitas donde aparece, hay un predio afectado. Y ese predio afectado puede ir, y hay una flechita negra que dice sensor. Entonces empecemos, y me voy a pasar para esta diapositiva. Y acá, en esta diapositiva, entonces, ¿qué es un sensor? Un sensor, nosotros lo conocemos como aquella persona que logra detectar el cambio. ¿Cómo así que logra detectar el cambio? Que logra detectar, por ejemplo, que en un predio pecuario hay una alteración, hay algo que no sabe, pero él detectó que ese predio pecuario estaba, estaba afectado por algo.
¿Qué pasa? Miren que yo acá coloco, está en amarillito, dice Secretaría de Agricultura, UMATA, o proyectos locales, o las federaciones, bien sea FEDEGAN, FEDEQUINA, la Asociación de Porcicultores por Colombia, FENAVI, ¿cierto? Cualquiera de estas organizaciones. ¿Qué pasa con estos sensores? Ahí falta también alguien, el ganadero, el vecino. El sensor es cualquiera que logre identificar que en ese predio está pasando algo raro. Y ese sensor, lo que hace un buen sensor usualmente es botar el chisme. Un buen sensor no se queda callado. Un buen sensor es un buen chismoso. Y entonces el sensor lo que va a ir a hacer es a regar el chisme, pero no se trata de regar el chisme así como por todos los lados y para hacer mala fama, es contar la información o regar el chisme de manera adecuada. Es decir, usualmente estos sensores lo que hacen es reportarlo. ¿Y reportarlo ante quién? Ante el organismo competente. Y para nuestro caso, ¿quién es el organismo competente? Las oficinas del ICA. Ese es el organismo competente. ¿Qué es importante acá? Recordar esto de las humatas. Las humatas, infortunadamente, a veces pasan desapercibidas e infortunadamente las humatas en muchos lugares no funcionan como deberían de funcionar. Y esto se los digo también por experiencia propia. Las UMATAS, o que son las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria, eso es lo que quiere decir UMATA, en todos los municipios, todos los municipios tienen que tener una UMATA. Todos tienen que tener una UMATA. Hasta ahí va muy bien el asunto. ¿Cuál es el problema que a nosotros a veces nos afecta? Que la UMATA o el funcionario o los funcionarios de la UMATA pueden tener una gran variedad de perfiles profesionales. Es decir, para ser funcionario de las UMATAs pueden contratar tecnólogos medioambientales o ingenieros medioambientales, ingenieros agroforestales, ingenieros pecuarios, administradores de empresas agropecuarias, médicos veterinarios o tecnistas y un sinnúmero de profesiones ligadas con la parte agropecuaria. ¿Qué pasa ahí? Que, por ejemplo, si en las UMATAs o en estas unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria, los funcionarios son, por ejemplo, ingenieros agrícolas, y a delimitar como esas profesiones de acuerdo a la vocación del municipio. Como a la vocación de cada municipio. Entonces, eso ha sido una de las grandes falencias y sigue siendo una de las grandes falencias. ¿Por qué? Porque si estos funcionarios actúan como sensores o son fundamentales para poder detectar cambios en esos predios donde ellos prestan asistencia técnica, si no están familiarizados con qué es un animal sano, qué es un animal enfermo, pues muy difícilmente van a tener o van a saber qué es lo que tienen que reportar. Y ahí es donde nuestro sistema de vigilancia epidemiológica empieza a decaer ¿en qué? En la sensibilidad, porque no logramos captar todos los cambios que deberíamos de captar. Entonces, esos son pequeñas falencias que
se están organizando, pero como todo, no es algo que se vaya a organizar de la noche a la mañana. Cuando estos sensores logran identificar esos cambios, entonces, ¿a quién lo tienen que reportar? Al ICA. El ICA tiene usualmente, y lo veíamos también como al principio del curso, que yo les mostraba en la página y les decía, miren, cada una de las subregiones hay unas oficinas como centrales, ¿cierto? Entonces, que en el Tulio Ospina está la oficina central como de Antioquia, que era importante que anotáramos como el teléfono para unos, pues al menos tener a quién direccionarse. Entonces, las sumatas los direcciona o a la oficina, que algunos municipios tienen oficina del ICA, o lo direccionan, digamos, al centro, digamos, ya regional, que es, digamos, el nivel que está arriba. Por ejemplo, pasó algo en el municipio de Cisneros y en la región del nordeste, en el municipio de Yolombó, hay una pequeña oficina del ICA y en el municipio de Amalfi hay otra pequeña oficina, pues no oficina, hay dos funcionarios, entonces usualmente se reporta primero allá y estos funcionarios ya lo transfieren a la oficina del Tulio Ospina, por lo menos para el caso de Antioquia así funciona. De la oficina, digamos, de Tulio Ospina o del ICA a nivel, digamos, regional, ¿cierto?, que tienen laboratorios para diagnóstico, ahí uno manda como todas las muestras para poder, o a los laboratorios autorizados por el ICA, uno envía las muestras para poder estar seguro de las enfermedades. En caso de que sean positivos, ¿qué pasa? Ya se manda el informe, digamos, a nivel nacional. ¿A nivel nacional a quién? Digamos, a las personas o a los funcionarios públicos que en el ICA hacen la recopilación de todos los departamentos que usualmente están ubicados en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Y de ahí, digamos, se generan los informes de todo el territorio nacional y de ahí, cuando, digamos, se hace esos análisis y esos reportes, se reporta también a nivel internacional. Para el caso de nosotros, ¿a quién se le reporta a nivel internacional? Si es una enfermedad que solamente afecta a los animales, se le reporta a la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, porque nosotros somos miembros de la OIE, entonces les reportamos todas esas enfermedades. Y en caso de que sea una enfermedad que también afecta a la población humana, no solamente la reportamos a la OIE, sino que también se reporta a la Organización Mundial de Salud, a la OMS, porque nosotros también hacemos parte como de esos países que siguen los lineamientos de la OMS. Entonces, ese es como todo el flujo de la información. Acá, y a esto lo voy a poner grande porque, muchachos, estas fichas ya les voy a decir uno dónde las encuentra. Y esto son unas fichas que no son la guía de movilización. Esta no es la guía de movilización. La guía de movilización es similar, simplemente que nos van a pedir esa información de los animales. Esta es una ficha de notificación, es la ficha 300 y es la de notificación, por ejemplo, en el caso de accidente rábico. ¿Por qué? Recuerden lo que yo les decía ahorita, en el ámbito humano le hacemos mucho seguimiento a la rabia humana, le hacemos también seguimiento a la leptospirosis, a la leishmaniasis y se me escapa la otra que les mencioné ahorita. Entonces está la ficha de notificación de rabia. Rabia es, digamos, de las que más atención le ponemos, sobre todo por la letalidad que puede llegar a conllevar esta patología. Y acá lo que se va, digamos, a solicitar es una serie de información básica del sujeto, en este caso el humano, una información de contacto, una información, digamos, de una serie de signos que es en el examen clínico el médico lo diligencia y esto, digamos que es lo más importante de todo. Se va a solicitar, digamos, en esa anamnesis que haga el clínico, tiene que ser muy, y esto es como una pelea que siempre llevamos con los clínicos humanos, con los médicos humanos, tiene que ser muy diligentes. ¿Por qué? Porque infortunadamente los médicos humanos, no me preguntan la razón, no la sé, pero no son muy juiciosos
en la anamnesis, en esa historia para poder determinar si se trata solo de un accidente o para poder determinar si se trata de una exposición rábica. ¿Y por qué esto es tan peligroso? Porque si se trata de un accidente rábico, no hay probabilidad, o la probabilidad es muy bajita, de que el humano tenga exposición con el virus y por lo tanto no habría posibilidad de desarrollar la patología. Cuando se trata de una exposición rábica, el humano sí tiene mayor probabilidad de haber tenido contacto con el virus y por lo tanto cuando se trata de una exposición hay que llegar a determinar si esa exposición es leve y ponerle e iniciarle como todo el proceso de vacunas, o si es una exposición mayor o una exposición severa y no solamente basta con las vacunas, sino que adicional hay que suministrarle suero. Y resulta que ustedes, no sé si ya averiguaron, pero cuando van allá a hacer como sus prácticas o rotaciones y eso, pues les exigen como un esquema de vacunación frente a la rabia, ¿cierto? Y las vacunas no son pues muy económicas que digamos, entonces eso conlleva una serie de recursos que hay que proteger y que hay que saber administrar. Entonces, nuestra eterna pelea como médicos veterinarios es que los médicos pongan atención en esa anamnesis para poder establecer si no hay probabilidad, pues reportarlo como un accidente, hacerle el seguimiento, la limpieza de la herida, suturarlo y demás, pero no necesitaría tratamiento, o si es una exposición, hacer ese seguimiento en ser posible a los animales y si no es posible, pues por lo menos hacerle el tratamiento profiláctico a los seres humanos para evitar que vayan a tener enfermedades. Entonces, con esto de la rabia yo se los pongo como el ejemplo de notificación y de la sincronía que tenemos que tener con los médicos humanos, porque a veces no conversamos el mismo idioma, a veces no estamos como tan compenetrados como deberíamos y eso empieza a dificultar la planeación y la observación y el seguimiento de las enfermedades. Entonces, sobre todo, pues con rabia, las problemáticas porque la cadena de información se rompe, porque diligencian mal esta ficha, porque no diligencian adecuadamente si el animal que estuvo involucrado se puede observar o si estaba vacunado, porque vuelve y juega, ¿está vacunado? Yo creo que sí. ¿Tiene el carnet? ¿Estaba vacunado? No. Tenemos que presumir que no estaba vacunado si no hay carnet. Entonces, aquí vuelve y empieza el juego con los tenedores o con los propietarios de los animales, la importancia de conservar esos carnets de vacunación, la importancia de mantener el esquema de vacunación actualizada de nuestros animales. Entonces, eso como para recordarlo. ¿Qué es importantísimo en esas notificaciones que nos van a permitir a nosotros hacer ese seguimiento a las enfermedades? La fecha de inicio de los síntomas, bien sea en animales o bien sea en humanos, es fundamental y por eso, digamos, ahorita lo hablábamos, la importancia de los registros, poder identificar cuándo es que comenzó a los animales padecer una signología y medio rara, o los humanos, ahí cuando empezaron como a estar como indispuestos y a no estar como en adecuada salud. Esto del número de la semana epidemiológica, eso es más como para el reporte y entonces acá hay algo para aclarar. Simplemente son 52 semanas epidemiológicas, las 52 semanas del año, digamos, normal. Simplemente que, por ejemplo, si el año comienza un viernes, por decir algo, el 1 de enero cayó un viernes, ¿cierto? Entonces la primera semana epidemiológica empieza desde el 5 de enero, que sería ese lunes de la próxima semana, y así se cuentan 52 semanas. Entonces, anotar en cuál semana epidemiológica, pues para vuelve y juega, llevar un registro, llevar en detalle cuándo se empezaron a presentar como estos cambios en la población. El nombre de los lugares que están afectados. Si no hay un nombre, la ubicación
fundamental, el nombre del propietario, ¿cierto? Algo que nos permita identificar claramente dónde es que se empezó a ocurrir la alteración. ¿Dónde empezó a ocurrir esa alteración? ¿Cuáles son las especies que están afectadas? No, es que acá tenemos en este predio cerdos, vacas, caballos, gallinas, sapos, renacuajos, de todos los animales, pero solamente hemos visto afectados a los bovinos. Ah, bueno, no, hemos visto afectados a los bovinos y a los equinos. Ah, bueno, ¿cierto? Para poder empezar también, ¿a qué? A identificar esas enfermedades, porque si solamente nos afecta una especie, uno puede de entrada descartar un sinnúmero de enfermedades. Si nos afecta varias especies, el abanico también se nos empieza a ampliar. Entonces eso para nosotros es fundamental para poder hacerle como seguimiento. Nombre del cuadro clínicamente observado. ¿Cómo así que nombre del cuadro clínicamente observado? Y acá va mucho también de la experticia de nosotros como profesionales, de la experiencia, y es anotar claramente cuáles son esos signos, cuáles son esos síntomas, cuáles son esos diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Entonces anotar cuáles son esos diagnósticos diferenciales y a tener muy claro por qué son diferenciales. Y ahí, digamos que en su clínica les hacen mucho hincapié en el listado del problema, la lista de problemas, poder hacer esos diagnósticos diferenciados basados en los signos y en los síntomas que nosotros hallamos o encontramos en los animales. Poder luego generar o la información necesaria, poder generar adecuadamente si mandamos muestras al laboratorio, poder decir, se mandó y anotar y tener como el registro de qué se mandó al laboratorio, cuál fue la respuesta del laboratorio, cuándo nos comprobó o nos desmintió el laboratorio, comprobó en caso de que efectivamente fue la enfermedad que nosotros presumíamos o nos llevó a otro diagnóstico que debería de haber estado en nuestros diagnósticos también presuntivos, ¿cierto? Entonces, poder identificar y poder tener los registros denme un segundito que esta vaina se me cayó, de esos exámenes de laboratorio, de esos resultados de laboratorio, para poder, miren lo que dice acá, porcentaje de enfermos, porcentaje de muertos de las especies comprometidas, para poder finalmente establecer qué, esa proporción de mortalidad, establecer qué con ese porcentaje de enfermos, esa prevalencia, aunque sea en la finca, esa prevalencia puntual, y poder llevar, digamos, si es el caso, a nivel municipal o a nivel regional, poder establecer esas prevalencias a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, esta es como la información que siempre debemos de tener como en cuenta cuando estamos realizando esas notificaciones que hacen parte de ¿qué? De una vigilancia epidemiológica activa, ¿cierto? Porque es ir con la ficha a llenar y a diligenciar toda esa información. Espérenme que por acá ya si alguien preguntó algo en el cosito. ¿Desde cuándo se dejaron de ver las diapositivas? Ahí la volví a colocar, pero no sé si solamente fue que se salió en esta o algo. Entonces, hasta acá, digamos que iba o va lo de la vigilancia epidemiológica. Vean que no era como algo complejo, no es algo difícil, pero sí es importante, y yo les hacía como hincapié en esto la semana pasada, sí es bien importante que los diferenciemos de los estudios. Y cuando les digo entonces esto, déjenme aquí, ya les voy a compartir esta cosa, esta pantalla con el taller. Este es el taller de vigilancia, el que les puse, el que está ahí como en el chat al comienzo. ¿Qué hay aquí? Hay varios escenarios, escenarios. Entonces, por ejemplo, dice el número 1,
Se seleccionó 60 predios productivos por cícula. 30 de esos predios productivos seleccionados aleatoriamente reportaron tener rinitis atrófica, que es una enfermedad bacteriana que lo que hace es que se les va comiendo la naricita a los cerdos. Las otras 30 unidades no reportaron tener esa patología. Las 60 granjas se siguieron durante 6 meses y se visitaban una vez al mes. Y en esas visitas se recolectaba información de cada granja de los animales, de la nutrición que les daba, cada cuánto les daban, si estaban comiendo, si no estaban comiendo, de las condiciones de vida, no, acá condiciones es de vida, es decir, si los animalitos estaban en hacinamiento o estaban en una adecuada densidad de carga, o si los animalitos estaban en condiciones de mugre, o si los animalitos estaban bien cuidados, si los animalitos estaban productivamente ganando el peso deseado, ¿cierto? Y se miraban muchas otras cosas. Ese estudio puede determinar algunos factores de riesgo para la rinitis atrófica. Entonces dice, con la información anterior, determine si se trata, si eso que yo les pongo ahí es un programa de vigilancia epidemiológica o es un estudio epidemiológico y me argumente por qué seleccionaron. No, profe, yo creo que eso es un programa de vigilancia epidemiológica porque tiene esto. No, profe, yo creo que esto es un estudio epidemiológico porque tiene esto, y esto, básicamente. Y ahí, digamos que ese es el ejemplo, sí, la situación que tiene que tiene más texto. Luego viene el punto de dice, les puse 2, 4, 6 como escenarios, ¿cierto? Y para cada uno de esos escenarios que yo les coloco, simplemente van a decir, vea, en el escenario 1 me están hablando de una enfermedad emergente o nueva. No, esa enfermedad es una enfermedad exótica, es decir, que acá en Colombia no la tenemos, pero que está en el resto del mundo y se nos puede introducir, o es una enfermedad endémica, es decir, es una enfermedad típica de nosotros que no hemos podido controlar, pero tampoco pues se nos excede pues a niveles exorbitantes. Si en esa situación, para esa enfermedad nueva, endémica o exótica, si esa situación que yo les planteo ahí es un programa o un sistema de vigilancia, son unas estrategias de control o es un estudio epidemiológico, bien sea para a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional. Entonces, es que identifiquen en esas situaciones si las enfermedades son, digamos, comunes a nosotros o de nuestro territorio o no son de nuestro territorio, y si esa situación que yo les coloco tiene más que ver como con una estrategia para disminuir la presentación o con una estrategia para monitorear la situación o con una estrategia para conocer a fondo esa situación. Ese es como el taller. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? Dudas, preguntas, inquietudes, niños. ¿Para cuándo este taller? Espérenme acá, yo miro. No, profe, dice Sebastián. ¿Para cuándo tenemos este taller? Que obviamente lo pueden hacer en grupitos, como siempre, no hay ningún inconveniente por eso. Escucho fechas tentativas. O para este viernes, no sé. No sé cómo están ustedes con las otras asignaturas. Bueno, por acá me llega. Listo, creo que este viernes. No, este viernes es el día del profesor, pero yo no creo que es festivo, no.
yo sé que el lunes 25 sí es festivo, pero el 15 tocaría mirar en un calendario, no sé si sea festivo. ¿Les parece entonces que bueno, no tengo problema, que hay varios que han dicho que dentro de 8 días, no tengo problema en que sea para entonces el martes 19? ¿Les parece bien para el martes 19? Listo, perfecto. Entonces para el martes 19. La idea, entonces, del viernes, la idea del viernes, vamos a mirar como aquí, yo sé que no están viendo, creo que no están viendo como la pantalla, pero vamos a mirar como el hábitat y la transmisión de enfermedades infecciosas. Es algo también como muy sencillito. Y hacemos un tallercito que sería básicamente el último taller. Y la próxima semana, digamos que en esas dos clases de la próxima semana, miramos como los paso a pasos de una investigación de brote. Aunque sea de manera teórica, yo ya en esa, digamos, no les pondría taller por la sencilla razón que básicamente, pues para también ya, digamos, finalizar el seguimiento y poder montarles la nota, la idea es que una vez hagamos estos dos tallercitos que faltan, que es el que les dejé ahí de vigilancia y el que vamos a realizar el viernes, yo les mando una tablita en Excel y en esa tablita en Excel lo que van a encontrar son todas las notas. Todas las notas, obviamente yo se los mando simplemente pues como con el código para que cada uno se identifique. Y ahí van a poder encontrar todas las notas. ¿Qué pasa? Profe, te equivocaste, esta no es mi nota, ¿cómo se le ocurrió ponerme ahí un 0? Usted sí es injusta. Puede ser que yo me haya equivocado digitando, puede ser que yo lo hayan hecho en grupos y de pronto se me pasó, ¿cierto? Si encuentran que hay algún error, no me vayan a fusilar, simplemente me escriben al correo y me dicen, profe, mira, en este taller te equivocaste y me envían, digamos, porque yo, digamos, siempre les he devuelto como los trabajos, me envían, profe, mira, te equivocaste, yo lo hice con este grupo y a ellos le pusiste la nota y a mí no, entonces yo ya corrijo como las notas, ¿cierto? Porque puede ser que yo me haya equivocado. Entonces, una vez digamos que hayamos entregado, yo les mando como ese cuadrito en Excel para que ustedes rectifiquen que todas las notas estén correctas y poderlas entonces ahí sí montar al sistema. Preguntas hasta este momento. Lo otro. Profe, Hola, dímelo, dímelo. qué pena, yo no sé si escuché el taller de ensayo clínico, te lo mandamos también. Sí, mándemelo. Los que no me lo han enviado, los que no me mandan tienen plazo pues hasta hoy a las 4 de la tarde, que gracias por acordarme, Mariluz. Hay algunos que ya me los enviaron y a quienes ya me los enviaron ya se los revisé y ya les envié la nota. A los que no, entonces que me lo envíen hasta hoy pues por la tardecita. Ah, bueno, profe, yo se lo envío ya. Y otra cosa presente. Todavía no hay una fecha específica, sino que el jefe del programa nos pidió que para que estén atentos, pues me imagino que les hará como la invitación, que como que en la última semana de mayo los va a reunir para que hay muchos que tienen como dudas respecto al próximo semestre, cómo va a ser. Todavía nosotros como docentes no nos han dicho pues como nada, entonces simplemente nos dijo que le compartiéramos como la información, que en la última semana de mayo él va a sacar un tiempo como para reunirse con ustedes, como para aclarar sobre todo muchas dudas que se están generando de el próximo semestre, cómo va a ser, entonces para que estén atentos pues cuando les llegue la invitación
para que asistan, que es importante que vayan como a esa reunión. Entonces, para que sepan que el jefe del programa los va a estar citando, pero que no es como por nada malo ni nada. ¿Preguntas o inquietudes? Sobre los finales que han dicho. Bueno, sobre los finales, ¿qué han dicho? Sobre los finales, hasta el momento que se harán de manera, digamos, como hicimos el examen pasado, de manera virtual, ¿cierto? No recuerdo nosotros para cuándo teníamos el final. Estoy acá mirando, pero no lo veo yo donde lo habría anotado. Yo creo que lo teníamos para el 2 de junio, creo. Entonces, en los finales nos han dicho que siguen como normal, pues normales entre comillas, de manera virtual. Y nada, y que se hace, pues que los vamos a tener que hacer así como los que hicimos la vez pasada, más o menos. Pero verdad que en resumidas cuentas el semestre se termina pues virtual y y las fechas de los parciales, perdón, de los finales no se cambiarían, serían esas, empezaríamos en 15 días. Sí, señorita, las fechas de los finales no se han modificado y sí, este semestre tocó terminarlo todo virtual. Listos, chicos. Si no hay como más preguntas, recuerden que el taller igual se los voy a mandar también de todas formas al correo, pero recuerden que está ahí en el chat, es el primer documento, pero ahorita apenas me salga que se genera la grabación, yo les envío también el taller de vigilancia pues como al correo. Como siempre es un placer, con la ayuda de Dios pues nos vemos el viernes. Voy a dejar ahora sí ya de grabar, ya voy a apagar esto de la grabación.